la secuencia de pasos, ¿cierto? Es la misma que hicimos acá para el... Vamos a dejar las líneas para el último, ¿ya? La redactancia de las líneas para el último, pero vamos ahora con el XG2 en secuencia positiva y el XC2 en secuencia positiva. Entonces el XG2 en secuencia positiva sería el XG2, sería la redactancia dada 0.15, el voltaje dado que es 7,2. Y ahora hay que hacerse la misma pregunta que nos hacíamos recién. Estábamos en 2,2, ¿cierto? Estábamos en 2,2 toda la línea. Y el transformador T2, toma una tensión de 2,4 en ese lado. Por lo tanto, vamos a tener que sacar la relación de transformación también de ese transformador para ver cuánto es el voltaje que se recibe en la barra del generador 2. Entonces, la relación de transformación del transformador 2, ¿cierto? El transformador 2, entonces tiene una relación de transformación A, que es la relación de transformación voltaje primario partido por voltaje secundario. ¿Ya? Aquí el voltaje primario, si pensamos que viene del generador 2, sería 7, no, sería 6,9. Sí. Sí, pero estamos, la relación de transformación es de 2. 6,9 dividido por 2,4. Eso nos da la relación de transformación, lo nominal. ¿Ya? Esta relación nos va a permitir saber cuánto es el voltaje que efectivamente se va a reflejar al generador 2. Vean, entonces sería 6,9 dividido en 2.4, 2,875. Esa es la relación de transformación. Por lo tanto, si en la línea hay 2,2 kilovolts, ¿cierto? Si en la línea hay 2,2 kilovolts, al otro lado del transformador T2 no se van a reflejar los 6,9 kilovolts, ¿cierto? Se van a reflejar menos. Y eso menos hay que pasarlo por la relación de transformación, ¿cierto? Esto sería 2,2 multiplicado por 2.875. ¿Cuánto le dio? 6,325. Entonces, este sería el voltaje 6,325 que le vamos a llamar como el voltaje nuevo. La potencia nueva era 20 en el generador 2 y la potencia dada es 25. Entonces, aquí hay una disminución también del... ¿cierto? Más que una disminución, una diferencia. 7,2 dividido en 6.325. Aquí también es aconsejable que el día de la prueba usted tenga una planillita que le ayude a estos cálculos. 0,15. ¿Cuánto? 55, ¿no? ¿Aproximando? ¿Cierto? Ahí aproximando un poco. Ya, y ahí estamos con el XG2 en secuencia positiva. Tenemos el XG1 en secuencia positiva. Tenemos el X del transformador 1 en secuencia positiva. Tenemos ahora el X del generador 2 en secuencia positiva. Ahora nos toca el X del transformador 2 en secuencia positiva. ¿Ya? Aquí hay una diferencia de voltaje, ¿cierto? Así que ahí va a afectar eso. Y parece que la potencia también. El del T2, la potencia también es bien distinta, ¿cierto? 15.
Y aquí hay una diferencia en voltaje, que es 2,2 y no 2,4. Entonces, bueno, la reactancia dada es 0,10, el voltaje dado es, ¿cuánto sería el voltaje dado? 7, no, 6,9. 6,9. 6,9. ¿Y cuánto es el voltaje que se refleja? 6,5. ¿Ah? ¿Hay que pasarlo por esta relación de transformación? Ya. 6,13. ¿Sí? ¿Sí? ¿A dónde estaba? Aquí. 6,325. 6, ya lo habíamos sacado. Al cuadrado por los 20 dividido por los 15. $0,1587. 0,1587. Sí, correcto. Aproximadamente, ¿cierto? Una buena aproximación sería 0,1587. Tenemos las máquinas, ¿cierto? Sí. Ya tenemos las máquinas, los generadores y los transformadores. ¿Cuántas? Están ahora en base común. Están todos en base común. La línea. Dejamos al último la línea porque es más sencillo. ¿Por qué más sencillo? Porque es justo donde ahí está ocurriendo la falla. Así que los valores de voltaje y de potencia que aplican para la línea, para la zona de la línea, son 2,2 kV y los 20 mV. Así que por esos dos datos de voltaje y potencia sacamos la Z base, ¿cierto? En la línea. Entonces aquí sacamos Z base, que sería el voltaje base al cuadrado dividido por la potencia base. 2,2 como kilo al elevarlo al cuadrado queda en mega. Y ahí lo dividimos por los 20. Sería 2,2 al cuadrado dividido por 20. Esto da 0,242 ohms. Esto queda en ohms. Dividido 20 megas, ¿cierto? Ah, pero ahí se simplifica. Y esto está en kilo. Sí. En kilo al cuadrado te da, kilo por kilo te da mega. ¿Cierto? Entonces, simplemente sería el 2, el número nomás al cuadrado, el 2,2 nomás al cuadrado. Claro, porque el kilo al cuadrado te va a dar mega. Entonces tenéis que sacar el porcentaje que vendría siendo 0,07. Y entonces ahora hay que, como ya tenemos la impedancia base, ahora cada tramo, ¿cierto? Que está en ohm allá, ¿cierto? Lo dividimos por la base y nos va a quedar por unidad, ¿cierto? Cada tramito. Entonces, la Z base es eso. Vamos a hacer un resumen acá. El eje del generador 1. Aquí no tiene un rinconcito lo que ya hemos calculado. Ahí anoté, ¿cierto?, lo que ya habíamos calculado la reactancia de las máquinas, los dos generadores y los dos transformadores. Ahora vamos con cada tramo de línea. Partimos entonces con el tramo el X de la línea 2,3.
en secuencia positiva sería 0,07 ohms, ¿cierto? 0,07 ohms partido por 0,242. Y esto nos va a dar un valor por unidad. 0,2892. 892, ¿cierto? Ese sería el tramo línea 2,3. La reactancia ahora del tramo de línea 2,5 El porcentaje de de secuencia positiva va a ser el de secuencia positiva ahí, que es 0,05. Dividimos la misma base, 0,242. 20,67. 66. 66. Perfecto. Y ¿qué más tenemos? La línea 3,5. Secuencia positiva sería 0,06. Voy a subir un poquito acá. 0,2479. 79. Ya ves. Ahí tenemos ahora tenemos todas las rectas. Ya podemos armar la red de secuencia positiva. Tenemos que armar la red de secuencia positiva, ¿vale? Tenemos que armar. Todos los valores ahora en una base común, ¿cierto? Que era la base de 20 megas que nos habían propuesto acá, ¿cierto? De trabajar. Entonces, si ustedes se recuerdan de la teoría, la malla de secuencia positiva, ¿a qué tenemos que llegar, cierto? Tenemos que llegar a la malla de secuencia positiva, que queda constituida por una fuente, ¿cierto? La malla de secuencia positiva es una fuente, ¿cierto? En serie con una reactancia a la que llamamos I1, ¿cierto? Y esta la llamamos voltaje en falla, ¿cierto? Esa F es de fault, ¿ya? No es de fase, porque de fase sería con una P, ¿ya? De phase. Entonces, estaríamos ahí en condiciones de empezar a trabajar, ¿cierto? Con nuestro circuito original, ese. Vamos a empezar a trabajar con el circuito original. Ahora, ¿cierto? Para construir este circuito equivalente. ¿Ya? Ahí es donde entra todo lo que sabemos del circuito, delta, estrella, Thevenin, Norton, no sé, lo que haya que aplicar en su momento. ¿Ya? Ya, chiquillos. Ahora, recuerden, esta reactancia 0,01 por unidad del generador fuerte tierra, vamos a formar la X1, eso no se aplica todavía, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con conexiones delta, o con transformadores, o puestas a tierra a través de reactancia, se aplica en la secuencia 0, ¿cierto? En la secuencia positiva no nos van a influir esa información. Entonces, partamos por el lado izquierdo. El generador, cualquier generador en secuencia positiva se modela como una fuente en serie con una reactancia. Tenemos una reactancia que es 0,1592, pero la fuente creo que no vale 1 por unidad, ¿cierto? No vale 1. Aquí yo borré, pero ustedes tienen la formulita. Cuando uno hace el cambio de base, ¿cierto? Cuando uno hace el cambio de base, se dan cuenta ustedes que hay un factor que es el voltaje al cuadrado, ¿cierto? Ahí, cuando revisen el cambio de base XG1, revisen el paréntesis ese de los voltajes. ¿Cómo era el voltaje? ¿Coincidían o no coincidían? No coincidía, ¿cierto? No coincidía. ¿Cuánto era el voltaje dado? Era 7,5. ¿Y cuánto era el voltaje base? Era menos, ¿cierto? Por lo tanto, el valor del generador no va a ser 1, va a ser un poquito más de 1. Eso. Entonces, vamos a modelar el generador 1. ¿Ya? Vamos a modelar el generador 1. Yo voy a borrar el que me va soplando los valores. ¿Ya? El generador 1, cuando estamos armando la malla de secuencia positiva, entonces lo vamos a modelar como una fuente de voltaje con una reactancia en serie.
esa reactancia la tenemos acá y es 0, ayúdame porque ahí lo borré. 0,1592. Perfecto. Ahí está. Y el voltaje lo tenemos que calcular. Ahora, ese voltaje es 7, dividido por 6,512. Ya. Y ese va a ser el valor por unidad de la falla. No va a ser 1. ¿Por qué? Porque cuando ocurrió la falla en la barra 5, la línea no quedó sometida a 2,5 kilovoltios, quedó sometida a 2,2. Me dice que esto solamente lo que está en el parque, no Sí, cuadrado. solamente no al cuadrado. ¿Cuánto le? 1,1517, trabaja con 4 decimales. Pero me preguntaría todo eso. 1,1517. Bueno, colocamos entonces 1,1517. Uno dice, profe, pero es como un 1, esta cuestión, si lo miráis desde el punto de vista así como de un número grande, es una fuente de 1 por unidad, la podemos aproximar. No se puede aproximar así porque, fíjate que es lo mismo que decir, tengo una sobretensión del 15%. Entonces, cuidado, por eso hay que trabajar con 4 decimales. Por eso. Porque si uno dice, profe, ¿lo puedo hacer en 2 decimos más de 1,15? O lo dejo con 4, con 15, 17, porque ese 17, ¿cierto? Al llevarlo a valor real, a volts, si no va a dejarlo por unidad, puede significar sus buenos decenas de volts. ¿Cierto? Puede ser. Ya, ahí tenemos entonces, ¿te das cuenta? Tenemos el generador 1, su reactancia, y para no perder de vista, pongamos el nodo que sería la barra más próxima, la barra 1, ¿cierto? La barra 1. La más próxima me parece. Y ahí, después de la barra 1 venía el trafo, ¿cierto? Y ese trafo estaba conectado entre la barra 1 y la barra 2, si mal no recuerdo. Y su reactancia en secuencia positiva era 0,086. Nada más. Así. Ya, perfecto. 0,086. Después de la línea, perdón, después de la barra 2 viene una línea, ¿cierto? Viene una línea que va a ir de la barra 2 a la barra 3, ¿cierto? Y esa tiene una reactancia igual a 0,2892, ¿no? 0,2892, esa es la línea 2,3. Si seguimos el orden ese de la línea de la barra 3, ahora nos encontramos con el transformador 2, ¿no? Sí. Con este 2, y después la barra 4. ¿Ya? La reactancia del transformador 2 era 1587, ¿no? Sí. 0,1585. ¿Ya? Voy a seguir esa línea. De ahí viene el generador 2, ¿cierto? Aquí, modelo lo mismo. Una fuente de voltaje en serie con una reactancia. Esa reactancia del generador 2 es la de la secuencia positiva. ¿Cuánto era, chicos? ¿Me ayudan? 0,1555. Perfecto. Y aquí, para el voltaje de la fuente, volvemos a ir, ¿cierto? Al cambio base. ¿Cuánto era el voltaje dado ahí? Era 7,2. ¿Y cuánto era el voltaje de base? 6,325. Entonces, 1,13. ¿Así? ¿Justo? No. Después 13. Trabaja ahí con 4. 1,1383. Ya, 1,1383. ¿Ya? Ahí trabaja, en estos numeritos trabaja ahí con 4. 1383. Ya, me falta la otra línea donde está la falla. Aquí está el nodo 5, donde ocurre la falla, ¿cierto? Efectivamente aquí está la falla. Y acá tenemos una delta. Claramente, tenemos una delta, ¿cierto?
Entonces, la 3,5 es 24,79, ¿cierto? 0,2479 y la 2,5 es 20,66. Ahí está. Y así nos queda el esquema, ¿ves? Estamos en la secuencia positiva, ya podemos observar aquí, podemos llamar dos dificultades, podríamos ver aquí en este ejercicio, ¿cierto? O dos temas que nos traen un poquito de complicación, ¿cierto? Una que es la delta, ¿cierto? La delta tenemos que convertirla en estrella sin desarmar el nodo 5. Acuérdate, no hay que perder de vista dónde está la falla. ¿Ya? Menos mal que la falla está como aislada, ¿cierto? No quedó en el medio de ninguna parte, está como solita. Este es nuestro punto de interés, ¿cierto? Ahí está el punto de interés que es la zona de falla. Y por supuesto que ya ustedes se van a estar ocurriendo que lo más sensato es convertir la delta estrella, ¿cierto? Nos va a facilitar la resolución del circuito. Pero luego nos vamos, si nos proyectamos un poquito con el ejercicio, claro, efectivamente, al pasar de delta estrella vamos a reducir, pero nos vamos a encontrar al final seguramente con dos instancias, ¿cierto? Una para el lado izquierdo de la falla y otra para el lado derecho de la falla. Y nos vamos a encontrar con dos fuentes, pero que no tienen el mismo valor de voltaje como para aplicar mínima, ¿cierto? Que es una de las condiciones que pone el mismo. Y podríamos colocar nosotros el supuesto, ¿cierto? Lo podríamos colocar, claro, porque es un arma que uno usa en un momento adecuado, ¿cierto? Pero, ¿qué supuesto vamos a colocar? Es decir, porque seríamos muy patudos, ¿cierto? De poner, supongamos que el voltaje es 1 por unidad. Podría aproximarlo al más. Podríamos aproximarlo, ¿cierto? Sí, puede ser el promedio, porque a la larga está en el paralelo, ¿cierto? Puede ser, ¿qué piensan ustedes? Será cuando yo pongo dos cosas en paralelo, ¿quién se somete a la tensión? El que tiene menor tensión se somete a la de mayor tensión, o el que tiene mayor tensión se somete a la de menor tensión. Hay que como que analizar acá, ¿eh? Por ejemplo, si yo tengo una batería de 12 volts, la pongo en paralelo con una de 12,5, un poquito más. La de 12 volts experimentará la tensión de 12,5. Igual a Claro. Eso es análisis. Pero ¿podemos hacer ese supuesto? Sí, lo podemos hacer. Podemos hacer ese supuesto fuerte de decir que las tensiones son iguales. Incluso podríamos hablar de un 1,1, ya como para no pelear. Podríamos decir, mire, vamos a poner 1,1, ¿sí? Pero no 1, ¿ya? No 1. Ahí sí que nos alejamos mucho de nuestra supuesta. Ya, entonces vamos a convertir una estrella aquí al ladito, para que quede un poquito más ordenado. Ya, vamos a darle valores a esta estrella para no perdernos. Voy a colocar los nodos o las barras 2, 3 y 6. Ahí estoy haciendo al lado el cálculo, sacando la cuenta. Bueno, esta reactancia va a quedar así, mira, 0,20 66 por 0,28 92 dividido por, y lo voy a poner así, no vamos a decir, por la suma, ya, que significa que los tres sumados. Esta de aquí va a quedar 0,28 92 por 0,24 79 dividido por la suma, ¿cierto? La suma me refiero a la suma de los tres elementos. Y el último elemento que está aquí abajo es 0,2066 por 0,2479 dividido por la suma. ¿Te das cuenta? Estas cositas en el Excel ya deberían venir listas, ¿ves? Tú colocáis la impedancia delta y le das tiro una estrella, ¿eh? Para ahorrar un poquito de tiempo. Entonces quiero ver la suma. ¿Qué verificar que esté bien? La suma. Y el 0,20 66 más el 0,28 92 más el 0,24. ¿A verla a revisar? Sería ese factor. ¿Ah? Soy patúo.
Entonces, Sí, chileno. esas tres nuevas reactancias se van a conectar, ¿cierto? Entre los nodos 3 y 5, pero a partir ahora de un nodo nuevo que se va a crear, y ese nodo que común que aparece ahí. Entonces, eso lo vamos a reemplazar acá. Los valores que nos vayan a arrojar esta conversión. Lo vamos a reemplazar aquí, 0,24, ¿cierto? 79, 0,24. ¿Cuánto se llama? Va a quedar así la cosa. 0,8. Va a quedar así, ¿cierto? Y voy a pintar con azul. Yo no sé si ya hicieron la cuenta, chiquillos, este valor lo tienen, el que se conecta al nodo 2, 0,0803. 0803. Perfecto. Pero tenéis que sumar las tres, como son las dos. El 0964, ¿dónde está ese? El de la 3. 0,0964. El que va hacia abajo acá es 0,06886. Perfecto. Todos son J porque todos son reactancias, ¿cierto? Y ahí la cosa ya la vemos un poquito más reducida. ¿Se suma? ¿Cierto? Lo vemos mucho más reducido. Son las trifásilas, uno cada tiene. No se suma. Nunca se suma, no se suma. Le pregunté, ¿te dijiste si suma? ¿Qué suma? No, que este sumó abajo 2 nomás. Pues. Ah, Mi querido compañero. el compañero. Mi compañero, déjame poner. Mal hablado. Mal hablado. Ella pegó una lucha, estuvo una vez difícil. Mira, ¿eh? Cuando estuviste con el video. Ah, Cuando estuviste con el video. Perfecto. va a ver el video. Aquí claramente podemos juntar, sumar en serie, ¿cierto? Vamos a sumar en serie este elemento con este elemento y con este elemento. A eso vamos a hacer con la rama izquierda. También podemos sumar en serie este elemento con este elemento, ¿cierto? Y ¿quién va a quedar solito? La reactancia que va hacia arriba, ya esa queda aislada. No queda en otra rama. Entonces, Eso el voy a aplicar esquema, ¿ya? El esquema de reducción Aplicar Milman ahora. Se va a nos aparecer. va a quedar algo así. El esquema de reducción nos va a quedar algo así. Está caray. ¿Cierto? Nos va a quedar algo así. Eso vale lo de la. ¿Sumaste eso, no? Sí. ¿Cuánto dio? Así nos va a quedar esto, ¿cierto? Una cosita así. 32,55. 32,55. Sumate el otro Entonces, más. esto es 1.1517. Esto es 1.1383. Este sigue siendo J 0,066886. Y esta reactancia, ¿cierto? Sería la que está aquí, 0,42. ¿cierto? La de ese. Con el 1,1517 sería la suma 0,2462. 24, 62. Ya. ¿Cómo? Ahí sumaste
la rama del lado izquierdo, ¿cierto? 0,086 más Bueno, 0,83 más ¿eso está bien? 0,32. Eso te da 0,32. 32,56. Sí, 22. Ya. Sí. Ya, Si lo estaba hablando que sumar el que está al lado. Ya, entonces sería 0,3255. Y la que está aquí al lado derecho, Aquí está al lado derecho, 0,4138. 41,38. Perfecto. ¿Estamos bien? 0,41. 41, 06. 06. ¿Qué piloto? ¿No? Estoy sacando la pared. No, necesito ver algo. 0,64. En esta oportunidad no vamos a aplicar ningún supuesto, ¿ya? Vamos a hacer las cosas bien. ¿Ya? ¿Cuánto es entonces? Por alguna vamos a prescindir del supuesto. Bueno, para poder encontrar el X1, ¿cierto? Para poder encontrar el X1 y para poder encontrar el voltaje de falla, vamos a aplicar el teorema de Thevenin, ¿cierto? ¿Qué dice el teorema de Thevenin? A nosotros nos interesa en este rato encontrar la reactancia X1 vista, eso es el teorema de Thevenin, ¿cierto? Vista desde algún punto del circuito. Bueno, ese punto del circuito para nosotros es el nodo cíclico, la falla. Y el voltaje que vamos a encontrar de interés, el voltaje de Thevenin, no va a ser ni el de la fuente del lado izquierdo ni el de la fuente del lado derecho, va a ser el voltaje visto en el punto de falla. Ya. Entonces, ¿cómo procede el teorema de Thevenin? El teorema de Thevenin procede de la siguiente manera. Cuando vamos a encontrar la X, ¿cierto? Se cortocircuitea la fuente. Y ahí vamos a encontrar el X Thevenin. Y ese X Thevenin va a ser nuestro X1. ¿Ya? Y cuando tengamos que encontrar el voltaje de Thevenin, ¿qué se hace? Se puede usar, por ejemplo, superposición, ¿cierto? Se cortocircuitea una fuente y trabajamos con una sola fuente y encontramos el voltaje en la falla. Luego, cortocircuitamos la otra fuente y volvemos a encontrar el voltaje. Y con esos dos voltajes se superponen, se suman y ese nuevo es el voltaje total. Y hoy estaríamos usando dos teoremas, teorema Thevenin y teorema de superposición. Ya, así que lo vamos a hacer así, ¿cierto? Para que no trabajar con el supuesto. Y ahí el circuito solamente de la potencia paralela. Sí, claro. Por otro, tiene que ser de la potencia de potencia. Claro, exacto. Ahora, vamos a hacer eso por Thevenin y me mato, ¿cierto? Si el voltaje debe venir en el promedio de las dos fuentes. Pero vamos a aplicar el método. A eso voy, vamos a aplicar el método. Ya, bueno, entonces, hacemos X Thevenin, ¿ya? X Thevenin significa que usted está acá. A lo mejor Thevenin ya como de vuelta. Ahí está mirando, ¿no? Sí, tenemos. Está mirando para allá usted, ¿eh? Está mirando la red desde el punto de falla. Entonces, ¿qué dice Thevenin? Thevenin dice, para encontrar el X Thevenin, digo X, no R Thevenin porque hay es pura X, para encontrar el X Thevenin, que a la larga va a ser mi X1, que ando buscando el X1. Tengo que poner en cortocircuito la fuente. Ah, perfecto. Si ponemos cortocircuito la fuente, nos queda una red muy conocida. ¿Cierto? Muy conocida. Nos va a quedar una red muy conocida, ¿cierto? Esta no falla. ¿Qué sería? Estos dos paralelos, ¿cierto? Y el resultado en serie con el otro. Y acá, ¿cierto? Ustedes esto ya lo reconocen. Esto reconocen esta figura, reconocen este esquema, ¿cierto? Un esquema paralelo serie, ¿cierto? Por lo tanto, el X Thevenin de acá se desprende y el X Thevenin va a ser igual al X1 y es
el 0,3255 en paralelo con el 0,4106 y ese resultado en serie con el 0,068886. Y ahí ya tenemos aquí uno. Usted dice, profe, pero para la fórmula, de la falla bifásica o para la fórmula de la falla monofásica tierra, a mí me interesa el X1, el X2 y el X0. O sea, ya tengo el X1. Deberíamos terminar ahí el programa. Sí, pero la fórmula también dice que hay que poner el voltaje falla. ¿Cachai? Hay que poner el voltaje falla. 18. No, 18, 18. Y después en serie, sumamos la otra, ya estamos en serie. ¿Cuántas me digo? 02504. 02504. ¿Cero cuánto? 02504. 0,25 0,4. Ahí tiene. Está el X1. En la prueba, por un tema de tiempo, ¿cierto? Usted llega ahí y dice, ya, aunque no ese voltaje me complica, aplique nomás el supuesto que quiera, ¿ya? O sea, el supuesto adecuado. El adecuado. Claro, para poder. Claro, entonces aquí no podría decir mínima, ¿sí? Pero lo vamos a hacer por técnico, por eso yo decía, hagámoslo. Ya, entonces. Ya, muchachos, si hacemos Thevenin, vamos a trabajar con una fuente primero, ¿cierto? Y la otra la ponemos en cortocircuito, ¿cierto? ¿Cómo nos va a quedar el beneficio? Vamos a poner cortocircuito esta, primero, ¿ya? Vamos a trabajar solamente con esa fuente, pero ahora no andamos buscando el X equivalente, andamos buscando el voltaje acá, en la falla, ahí, ese va a ser nuestro voltaje Thevenin. ¿Ya? Y esto cortocircuitado me queda así. Entonces, esta falla, este punto está a tierra, ¿cierto? Este punto está a tierra, pero aquí está el nodo 5. Aquí está el nodo 5. Entonces, esto hay que verlo así, para que se entienda. El voltaje hay que verlo así. Hay que verlo así. Ahí está el nodo 5, ¿cierto? Ahí está el nodo 5. Y nosotros vamos a medir el voltaje y aquí se fue a tierra, ¿cierto? Ahí está la falla. Ya. Entonces, ¿dónde vamos a poner el teste? Ahí. ¿Cierto? ¿O no? ¿O tiene que ir en paralelo? No tiene que ir en serio. O esa que yo hice ahí, una conexión de anterior. ¿Ya? Pero en rigor esta cosa es así, ¿o no? Ah, sí, bueno, ¿Sí? Ah, también en paralelo. Entonces la resistencia. Claro, ¿cierto? Sí, bueno, como que Por ejemplo, si mido, aquí está el nodo 5, ¿cierto? Ahí está el nodo 5. Ahí está el nodo 5. Claro, el nodo 5 está ahí y de ahí se va a tierra esta cosa, ¿cierto? Ahí está la falla, a tierra. ¿Qué voltaje vamos a buscar de aquí? una calle de presión porque tengo la resistencia de ¿Entendí la pregunta? Cuando. Ya, mira, a ver, lo voy a recordar un poquito. Suponte que yo tengo así, mira. Un circuito como este. Ahí. ¿Ya?
12 volts, aquí, no sé, 2 ohm, 1 ohm, 2 ohm, 1 ohm. Yo le digo, ¿sabe quién quiere encontrar el circuito equivalente Thevenin acá? Acá. Entonces, ¿qué hace usted? Usted dice, este circuito equivalente que Thevenin ahí, ¿cierto? Voy a poner una resistencia acá para que se note. Ahí. El circuito equivalente Thevenin ahí, en esos dos nodos que yo marqué, pero lo voy a marcar A y B. A y B. ¿Qué sería el circuito equivalente Thevenin ahí? Sería que la red del lado izquierdo se reemplaza por una fuente de voltaje en serie con una resistencia, ¿cierto? Y aquí entre A y B, el resto del circuito queda igual. No cambia. O sea, que esto vale 1, esto vale 2, esto vale 1. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale esta resistencia Thevenin? ¿Cuánto vale este voltaje Thevenin? Ya, entonces, el método que dice, cuando calculamos la resistencia Thevenin, dice cortocircuita la fuente, ¿cierto? Ya, la cortocircuitamos, y calcula la resistencia equivalente vista acá. La resistencia equivalente, ¿cuánto va a ser? 2, ¿no? 2, 4, ¿cierto? Ya, 2 más 2, 4. ¿Y el voltaje cuál va a ser? No es 12. No es 12, ¿cierto? Porque 12 es el voltaje ahí. El voltaje medido entre A y B. Ese va a ser el voltaje Thevenin. Si tú lo reemplazáis ahí. Entonces te va a quedar una resistencia equivalente y un voltaje equivalente en estos términos. Entonces, nosotros lo hicimos. Ya tenemos el X, ¿viste? Ya lo tenemos. Es como que ya tenemos la red. Entonces, ¿cuál es el resto del circuito que no hemos tocado? Este circuito no se tocó, ¿viste? ¿Cuál es el resto del circuito que no hemos tocado acá? El resto del circuito que no hemos tocado es la falla. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesitamos? ¿El voltaje a dónde? El voltaje está acá. ¿Entiendes la idea? Entonces usted dice, pero mire, profesor, esto, ¿cierto? La Tierra, ¿cierto? La Tierra, perfecto. Si yo tuviera la corriente acá, puedo tener la tensión acá, ¿cierto? Voy a tener la tensión acá. Y esa tensión, ¿cierto? Esa tensión contrarrestada con esta otra tensión, aquí aplico Kirchhoff, ¿cierto? Me da la tensión en falla. Por lo tanto, una forma podría ser encontrar la corriente ahí. Yo me acuerdo que en teoría del circuito había unas cosas que tú podías encontrar tensiones sin saber corriente. Que se llamaba divisor de voltaje. ¿Te acuerdas de eso? Divisor de voltaje, divisor de voltaje. ¿Cuándo aplicar divisor de voltaje? Cuando no tenéis corriente. ¿Cuándo aplicar el divisor de corriente? No tenéis corriente. Son proporciones de voltaje. A la larga, ¿nosotros podemos juntar estos dos paralelos para decir? Sí, porque efectivamente están en paralelo. Entonces, Tierra, esto está en falla, Tierra. Esto se va a reducir a paralelo. Esto se va a reducir a serie. ¿Cierto? Pero no hay que perder de vista lo que ando buscando, que es el voltaje en falla. Así que está acá. Entonces, una buena aproximación sería primero reducir esos dos a uno solo, lo va a quedar un circuito así, ¿cierto? ¿En qué tipo de divisor de tensión? Entonces va a quedar TS 1,1517, me va a quedar un poquito acá y un poquito acá. ¿Cierto? Y voy a tener la tensión acá. Sí, la misma ahí. ¿Ves? Y después hago lo mismo, apago esta fuente, conecto la otra. Acuérdate, mira, me va a dar una proporción del 1,15. Porque, mira, vamos a hacer un ejercicio. Suponte que aquí le dé 0,20. Esto está en 0,30. Y aplico divisor de tensión. ¿Cómo se va a distribuir el 1,15? Un poquito más para el 0,30 y un poquito menos para el 0,20. ¿Cierto? Esto se va a quedar una cosa así como suponte 0,7 por acá, 0,6 por allá. Una cosa así. Dice, pero quedamos lejos de ese supuesto que hacíamos de Milman de 1 por 1. Sí, pues espérate, me falta la contribución de la otra fuente.
Voy a poner la otra fuente ahora. Colocamos la otra fuente acá, cortocircuitamos acá, hacemos la misma cosa y vamos a tener una segunda voltaje. Recién suponte que era 0,6, por decir tal. Suponte que el nuevo voltaje sea 0,7. Los vales se van a llegar 1.3. Eso hace el voltaje. Ahí usted va a decir, ¿sabe qué? Vamos, ahí vamos a cumplir. No quiero adelantar. No quiero spoilear. Puede Era uno. ¿Por qué puede ser? Porque este circuito con pura reactancia se está comportando como un circuito resistivo. Porque cuando tú tienes resistencia y reactancia, eso se llama impedancia, ¿cierto? Y la impedancia tiene un ángulo. Cuando tú tienes un circuito con pura resistencia, ¿cierto? No tenía ángulo. Cuando tienes un circuito con pura reactancia, sí tenía ángulo. Pero el mismo va a 90 grados. Entonces, es como que estés trabajando, cuando trabajas con pura resistencia, estás trabajando en el tiempo. En el real. ¿Cierto? Cuando trabajas con pura reactancia, estás haciendo lo mismo, pero en el eje imaginal. Entonces, se cumple el principio de proporción. Aquí se puede cumplir el principio de proporción. Aplicamos el divisor de tensión, se va a cumplir el principio de proporción. Ya, pues. Me la compraron, no sé, pero la vamos a aplicar. Ya. El paralelo de esos dos. Me ayudan ahí con la calculadora, muchachos. Vamos con el paralelo de esos dos y cuando saquemos el paralelo, ahí nos vamos a detener. Porque lo quiero desarmar en el punto C. Esto sería el 04106 en paralelo con el 06886. Ya, 0,059. ¿Ya? Ahí nos va, entonces nos falta ese valor para el paralelo de los dos. 0,41 con el 000. ¿Cuánto le da? 0,059. ¿Perdón? 0,059. 0,0. 59. Perfecto. Entonces, si aplicamos el divisor de tensión, ¿se acuerdan cómo se aplicaba? Eh, Me acuerdo que ese teorema decía, si tengo una fuente que vale B y tengo dos resistencias, en serie, ¿cierto? Se aplica a cosas en serie. R1, R2. ¿Por qué? Porque quiero saber el voltaje R2. Voltaje en R2. ¿Cómo se calcula el voltaje en R2? El voltaje en R2 era el voltaje total de la fuente por R1. R1 o R2. R1. ¿R1? Sí. Sí. ¿Estás seguro? Sí. Sí, No. porque era al contrario, porque cuando estaba en paralelo era al contrario. Me acuerdo que era así, abajo era eso. Sí. Pero arriba no me acuerdo si era el mismo o el contrario. El mismo, ¿Ah? el mismo, en la corriente el En la contrario. corriente el contrario, Sí. ¿cierto? Correcto, es así. Yo creo que es. En la corriente el Sí, porque contrario. la corriente inversamente no Ahí. es así. Ya, ahí está con la resistencia, que habría que aplicar, se cumple en la red para aplicarlo aquí en la reactancia, claro. Entonces, el voltaje de acá, que vamos a poner así, mira, voltaje en falla, pero lo vamos a poner así, mira, una A arriba, es la primera cuenta, digamos, va a ser 1,1517 factor de ¿Qué quieres ahí? 0,059 Levanta el y dividido por la suma, 0, 0, más 1, 15, 17. ah, R2. ¿cuánto? ¿Abajo cuánto le da? 38,45. Ya, y el resultado aquí de la proporción del voltaje falla A, digamos, ¿cuánto es? $0,1767. 17,65. Perfecto.
es poquito porque esa reactancia es pequeña. ¿Ah? Claro, ahora esa fuente se va a tierra para la segunda contribución. Esta se pone en cortocircuito y se opera con la otra. Esta se pone en cortocircuito y operamos por la que varía 1, 1, perdón. 1383. Ahí hacemos ese cambio, de fuente. Se apagó una y se encendió la otra. También podemos ver el principio de superposición. Claro. Claro, cambiamos la fuente ahora. Cambiamos la fuente. Entonces, bueno, tenemos un dibujito similar al de recién, ¿cierto? Ahora, pero tenemos la fuente de 1,13. Voy a dibujar el paralelo que va a quedar aquí para el otro lado, digamos, de la falla. Y aquí me va a quedar esta reactancia en serie por 1.1383 4106. Y este paralelo tiene que ser ahora el del 3255 con el 006886. 0056 o 568 00 568. Y lo mismo, aplicamos el divisor de tensión. Y ese voltaje falla, le vamos a llamar B, ¿cierto? Que sería la segunda fuerza. 1,383 factor del 0,0508 dividido por azul. What? Igual. Cero, este me da uno. Creo como 383. ¿Sí? Porque te da la diferencia. Es porque te da la diferencia. 0,13. Significa que debe ser como la mitad de eso. 0,383. Le parece más grande. Por lo tanto, el voltaje falla en la suma. ¿Cierto? Por lo tanto, el voltaje falla no es ni. Es la voltaje falla en A más el voltaje falla en B. Y eso es 0,1767 más 0,1383.
Y está haciendo. Eso está bien. Son los 0,13. Me parecía raro porque lo veía así, pero no me fijé en el primer número. Es 1. 3, 15. Mira, muy diferente al 1, a lo que estamos viendo. O sea, es como el 30% de la tensión, acuérdate que es nominal en la mano. La tensión de base que estamos usando era 2,2 el 2,2 kilovolts. ¿Ya? Y ahí tenemos recién la malla de secuencia. La malla de secuencia entonces sería, la malla de secuencia positiva sería una fuente en serie con una reactancia. La fuente es de 0,1315 y la reactancia era, yo la borré acá, ¿cuánto era el equipo? 24, 2504. Ahí está nuestra malla de secuencia positiva, ¿eh? Malla de secuencia positiva. Faltan 2 más. ¿Ah? Faltan 2 más. No mallas más, no. No faltan. No, pero la tuya la tenéis lista, hay que sacar la fuente. ¿La no? Es que no son los mismos valores. Si tú te empiezas a mirar los X2 no coinciden con los X1. No son igual que en la que hicieron en Nueva York. Sí, pues todos son ¿Todos iguales. coinciden? Todos coinciden. Ah, ya. Ya, tenemos la X2 entonces. Sacamos la fuente nomás y nos quedaría. Sacamos la fuente. Nos falta el X0 nos va a dar el trabajo. Supongamos. Ya. Oye, me dicen los muchachos acá que si revisamos los datos del problema, todos los X2 salen lo mismo que los X1, y en la línea igual. Todo lo mismo, ¿no? Ya, cuando eso pasa, ¿cierto? Cuando eso pasa, no tiene para qué usted volver a calcular todo, ¿cierto? Porque todos los X2 van a ser, van a dar los mismos resultados que el libro. Vamos a llegar a estos ciclos generadores, exacto. Vamos a llegar a estos ciclos generadores. Y al final, si llegamos a estos ciclos generadores, es el XT, ¿cierto? Y era el X1. O sea, el X2, la malla de secuencia negativa, ya la tenemos. La malla de secuencia negativa, la escribimos acá. La malla de secuencia negativa sería sin fuente, una sola reactancia, ¿cierto? Y esa sin fuente, ¿cierto? Esa parte que es sin fuente, sería X2, ¿ah? Sería X2. Y X2 yo lo colocaré acá, pero que coincide con el X1. La diferencia está, y es bueno que lo coloque así, ¿cierto? Es bueno que coloque propio, mire, esta es la malla de secuencia negativa y esta es la malla de secuencia positiva. Difieren de la fuente. Las reactancias coincidieron acá, ¿cierto? Todo era igual, coincidió o no. ¿Ya? Entonces, viste, no nos faltaba tanto. Ahora hay que ver qué pasa con el transformador delta, que seguramente le quedan algunas cosas al lado y también se nos puede dar una simplificación importante. No hay que rendirse ahí a los placeres de los circuitos. ¿Y en la prueba? X y 1 vale. Todos mal. Terrible. Ya muchachos, tenemos la malla de secuencia positiva, tenemos la malla de secuencia Negativo. Para la malla de secuencia 0, aquí sí que hay que poner ojo con la corrección delta de los transformadores y las reactancias o las resistencias que van aquí. Hay que tener cuidado.
Está a punto de preguntar. Ups. Claro. He cometido un error. Me acabo de dar cuenta. Punto básico todo. ¿Se dieron cuenta, no? No. Era el cálculo de voltaje TV. ¿Qué es lo que dice el método? Se cortocircuita una fuente, ¿cierto? Trabajamos con una sola fuente, sacamos un resultado, trabajamos con la otra fuente y sacamos un resultado. ¿Eso lo hicimos? Sí. Pero ¿sabes qué? ¿Dónde me equivoqué? En aplicarlo, en que dice el voltaje TV. Me acordé cuando estaba mirando el centro de cuestión acá. Cuando tú calculas el voltaje ABE, ¿sabes qué tienes que hacer con el resto de la red? Abrirla. Por eso que yo dije, ¿cuánto valía el voltaje acá? En KV, el que fundaba la fuente, ¿no? Claro, y aquí no abrí yo. Yo no abrí la falla. ¿Qué es lo que dice? La cortocircuité. Ese es el error. Y va a cambiar harto el voltaje. Mira, pero va a ser más sencillo. Mira, ¿qué pasa si abrimos acá? Oh, pero más que me di cuenta. En la prueba ya no Veamos. ¿Se entendió eso, no? Sí. Se me pasó que el voltaje, cuando uno aplica cuando uno va a calcular el voltaje Thevenin, del teorema Thevenin, uno corta la red, la aísla, la abre, y yo no la abrí. Si yo en el punto falla, en el punto 5, si yo recuerdo, El mismo ejercicio, cuando aprendimos esto, que nos pasaba porque, claro, nos preguntaba por la resistencia técnica, justo una resistencia técnica. claro. Entonces, ¿qué se puede hacer? Porque al final lo mismo, nace de lo mismo nodo, yo agarraba todo lo que tenía aquí y lo ponía adelante y dejaba esta Abierto. abierto. Claro. ¿Hacíamos? Sí, por eso no lo hice. Aquí está la falla, ¿cierto? Si aquí está la falla, ¿qué tendríamos que haber hecho yo? Abrir el punto, aquí el nodo y abro con respecto a la falla. ¿Ya? Y el voltaje ya viene entonces el voltaje ahí. Pero resulta que no va a haber corriente. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin se calcula igual así, por superposición. A y B. Pero no entra esa reactancia. Con esa dos no. ¿Pero se entendió la falla? Sí. O sea, mi falla, no la falla de la no fallas. Ya. Entonces se abre, ¿cierto? Al abrir la red, como lo que dice el teorema de Thevenin, la corriente por acá es 0. Entonces, si la corriente es 0, esta reactancia no entra en el circuito. Entonces, sería así, mira. Aquí tenemos 41,06. Aquí sería, mira, cuando trabajamos con la fuente de 1,1517, ¿cierto? Aplicamos el divisor de tensión igual a este punto. ¿Cierto? ¿Aplicamos ese punto? Claro, lo que habíamos hecho antes, ahora hicimos paralelo. Claro, Lo que no hay que hacer porque Claro, porque hicimos paralelo porque yo no abrí, yo cortocircuité y hay que abrir. Entonces, a la larga hay que buscar el voltaje acá, ¿cierto? Y el voltaje acá, al quedar abierto aquí, es lo mismo que el voltaje ahí. Paralelo. Sí. Claro, entonces, ¿cómo calculamos? Al quedar abierto esto, aquí está el primer circuito, mira, este va a ser el circuito A. Claro, me queda en serie, ya tenemos división de tensión. O sea, el 1,15 va multiplicado por el 0,41. 0,4106. ¿Sabes por qué me di cuenta? Porque en el divisor de tensión la suma te tiene que dar la fuente y no está dando la fuente. Mira, 0,4106 dividido por la suma de esas dos. ¿Cuánto es la suma de esas dos? Muy interesante. 0,7361. Ese que escribí abajo. ¿Sí? ¿Cuánto da? 0,6424. ¿Cómo? 6. 6.
424. 428. 24. 6. 64, 24. Esa sería la primera solución. 0,6424. Ahí se puso. Y la otra red sería esta, ¿cierto? Que queda abierto aquí, y el voltaje ahí sería. El mismo. Igual sería diferente. No, porque ahí sí que se cortocircuita la. Ah, tiene Igual razón, se porque abre, se abre. la resistencia O sea, la corriente de acción y este no se sumó. ese no se suma, se hace el puro paralelo. Se hace en paralelo nomás, tiene razón. Claro, tiene razón porque el X-Tech también se abre. Tampoco te influye eso. Volvemos mañana. Mañana no te lo hacemos. ¿Qué vamos a hacer mañana, bro? Pero terminemos si. Ya rapidito. Ya, entonces, el voltaje ahora con la otra fuente, ¿cierto? Sería. ¿O no? No, bueno, se puede. 1,1383 sería, ¿cierto? Y el factor este que vamos a ocupar, vamos a poner el voltaje acá. 050, 34. Resiste con el 32,55, ¿cierto? Sí, Arriba correcto. y abajo el. La suma. El 0,73. Sí. Ya. ¿Y esto te da cuánto? 050, 34. 50,34. Esa es la B, esa es la parte de la otra fuente. 0,5034 Sí. y eso nos da 1,1458. 1,1458. ¿Y cuánto era el por unidad de la fuente más alta? Era 1,15, ¿cierto? Y el de la más pequeña 1,13. Promediamos, ¿verdad? 1,145. ¿Cuánto le da el promedio? 1,145. ¿Te da eso? ¿Y después del 5? No te saqué con esos datos que los 4 de Ah, ya. Ah, tenemos 145, da el promedio. Pero ¿sabes por qué? Porque hay proporcionalidad. No, porque hay pura reactancia. Ya, ahí corregimos el voltaje entonces de falla. En secuencia positiva. Es 1,1458. Ah, y hay que corregir la X1. La X1 también. Aquí la X1 entonces, aquí la estaba, mira, la X1 el paralelo es el 2 y la suma no entra porque el circuito se abría. Es solamente el paralelo. Va a dar el mismo valor 2504, hay que restarle este numerito. Por así se lo sumábamos. ¿Cierto? Hacíamos el paralelo y le sumábamos este número y nos dio el 2504. Hay que restarle el 2504. 0,1848. 1848. Restándole. Sí. No resultado, la red. Al 0,2504, Sí. ¿lo restaste este número? Sí. Ya, ¿te dio 0 cuánto? 0,1884. 1884. Ya, ahora se testó el paralelo. 18, 15. 1815. Vaya, 1815. Ese es por los decimales. 1815. Ya, y ese X1, 1815, el X1, y también hay el X2. ¿Ah? Menos mal que advertimos antes el problema. 1815. Ah, muchachos, ahí sí. Ya. Con el pro de la prueba. Entonces, importante, mira, se me olvidó abrir ahí la parte de falla, ¿cierto? Yo lo puse en cortocircuito. Y al abrir acá no hay corriente, por lo tanto no hay voltaje acá, no se considera eso para traer atención. Y al abrir acá tampoco, como no hay corriente, no entra esa reactancia. Que no hay corriente. ¿Ah? Ah, sí, eso todo. Te da el promedio, te da el promedio. Te da el promedio. Sí.
pero ejercicios para yo poder completar. No, ¿sabes qué? Lo que estoy pensando es que el X que habíamos calculado está bien. ¿Qué cosa? El X que habíamos calculado está bien. Sí, pues. ¿Sí? Sí. Porque no hay fuente. No, pues no Ah, se no, abre. no sé, verdad que no está. No hay fuente en la red. No hay corriente. No hay corriente en ninguna rama. ¿Cierto? Porque cuando estábamos, mira, cuando estábamos con la. ¿Sabes cuándo no se hubiese considerado? Si hubiese estado en la falla ahí, por ejemplo. Porque ahí te abre el circuito y está aquí hay nada. Pero no tiene ahí nada acá. Porque si yo tuviera un tester y mido, y hago ese arreglo, pongo dos resistencias en paralelo y le agrego una en serie y mido resistencia, me la va a medir. Me la va a medir ese aporte. Sí. ¿Qué va a pedir? Esto, mira, cuando sacamos la primera vez, ¿cierto? Cuando sacamos el Thevenin, el X Thevenin, ¿cierto? Nos quedó un circuito así. Una reactancia acá, cortocircuitamos la fuente y acá rompió una reactancia, ¿cierto? Nos queda así el circuito. ¿Ya? Esto a tierra. Y aquí está, mira, aquí está el nodo 5 a tierra, ¿cierto? Ya, yo no lo había visto recién. Ya, ahí está la tierra, está unido por la tierra. Ya, ahora lo abrimos, fíjate. No hay corriente, pero no hay corriente en ninguna rama. En ninguna. No hay corriente acá, porque abrimos, pero tampoco hay acá. Porque no hay fuente. Entonces, si yo mido resistencia, si yo tuviera un tester y mido resistencia aquí, así como está el circuito, ¿cierto? Me va a dar un valor. Si después yo quito esta y mido resistencia, me va a dar otro valor, ¿cierto? Me va a dar otro valor. O sea, a lo que voy es que Eso se si coloco la reactancia acá, me la va a sumar. Me la va a sumar ahí en el dipolo. ¿Cachai? Si yo mido acá, me va a sumar. Lo que no hay es corriente. Si no hay corriente, no hay voltaje. Está bien. Aquí no, la física va a voltaje. Para el cálculo de voltaje. Pero para el cálculo de resistencia, sí. Esta sí aplica. Y con el MEMA es más rápido. Con el mismo es más rápido. Creo que quedémoslo con la primera. Sí. No. Si lo puedo de largo. Con el MEMA es más rápido. No, sí. Pero es que te estoy suponiendo el valor de la. De todas maneras, necesitamos el caso de la. Entonces hay que sumarle la. Pero es para este caso que la falla te dio eso. Sí, no, el equilibrio había que sumarle no al 0.26. El 0.026. Claro. No hay, cuando se abre, efectivamente no pasa corriente y no sumen lo que es voltaje, pero sin resistencia. ¿Cómo se va a dar el 0? Daba el inicial, no, ¿por cuánto era? 0,25, 25.04. es 5, 0. Sí, había que sumarle nomás el 0,06. ¿Cómo fue lo que dijo Oro? ¿Qué dijo? Ahora sí. Ya, muchachos, ahí sí. Estoy sufriendo. Yo la cagaba. La falla está arriba. No, que vimos equivalente. Estábamos sacando una reactancia equivalente. Está muy ligera la falla. Claro, porque el río que nos convoca es buscar a la resistencia equivalente, no un voltaje, no una corriente. No, lo que pasa es que al usar el Thevenin, nosotros por ese lado para encontrar el voltaje Thevenin ahí en la falla y la resistencia, la reactancia Thevenin ahí. Y había que aplicar el teorema de Thevenin. Y yo lo apliqué mal cuando no abrí el circuito en encontrar el voltaje Thevenin. Pero la resistencia Thevenin estaba bien. ¿Pero por qué quería el voltaje? Entonces lo que estaba mal era El equipo te lo mete con voltaje. El equipo. ya, nos queda la secuencia cero, la vamos mañana Esa es la impedancia. La reactancia más la. Ah, más la fuente. Se llama Dejar la falla opcional. Misma mañana. A ver, saca la misma.